Buenos días, estimados. Vamos con la clase correspondiente a lengua y literatura del quinto grado EGB. Vamos con el tema cuento popular, narración, textos expositivos. Aquí vamos con lo que sería el cuento popular. ¿Qué es un cuento popular? Es un cuento conocido de determinado sector del planeta, ¿sí? Determinado lugar, por ejemplo. Si hablamos de cuentos universales, todos conocen Caperucita Roja, ¿verdad? Que a pesar de que nació en Europa, se fue expandiéndose a todo el mundo y todo el mundo conoce. Esto se le conocería como un cuento universal. En cambio, cuento popular es un cuento específicamente de un lugar, muy conocido quizá en otros lugares, ¿no? O poco, pero específicamente de un sitio. A eso le llamamos cuento popular, ¿ok? Continuemos. ¿Qué opinas de la sabiduría popular es buena consejera? Obviamente, porque las personas que han conocido, que han convivido en un sitio, saben cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Continuamos. Solicito a un adulto que tener un cuento. En realidad esto tendrían que hacerlo ya en casita. Por ejemplo, yo como profesor podría narrarles La Dama Tapada, que es de Guayaquil, o Cantuña, que es una leyenda popular en Quito. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, ya depende también en casita, cómo puedan juntarse en sí con su familia, papi, mami, y escuchar un cuento. No necesariamente ser exigentes en decirles cuéntenme, sino escuchar algo que ellos mismos tengan que mencionar. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Cuento popular, características y estructura. Observa las escenas, imagina y narra. Como podemos ver aquí es el famoso cuento de la lechera, que imaginaba tener grandes riquezas, pero sin darse cuenta tropezó con una piedra y todos sus sueños se esfumaron junto con la leche de la madre del suelo. ¿Sí? Reflexiona para avanzar. ¿El cuento anterior se parece a alguno de los que has escuchado? Sí, efectivamente, porque todo texto básicamente tiene una similar estructura, que es el inicio donde presento personajes, escenarios, tiempos. Sí, que es el nudo donde se desarrolla un problema. Sí, y la resolución en la que el problema está solucionado. Y en ocasiones deja una enseñanza, una moraleja. ¿De acuerdo? ¿Crees que los cuentos populares nos hacen conocer la cultura de nuestros pueblos? Sí, efectivamente, porque según el pueblo es que existe el cuento. ¿De acuerdo? Un ejemplo, la dama tapada de Guayaquil, que supuestamente se les aparecía solo a los hombres que andaban borrachos. Efectivamente, en Guayaquil es una ciudad que tiene un alto índice de personas que consumen alcohol. Debido a ello, entonces se propaga esa leyenda popular. Quizá puede ser para entretener o para infundir cierto temor. ¿De acuerdo? Vamos, el lechero y la laguna. Es un cuento originario del cantón Peguche, en Otavalo, en Imbabura. ¿Sí? A ella le gustaba soñar que era una pájara. A él le gustaba correr como los vientos. Los dos jóvenes nacieron en el mismo valle, pero no se conocían. Eran de comunidades diferentes y peor aún de comunidades enemigas. Se dan cuenta que aquí en el inicio están indicando los personajes y el lugar donde se encuentran. Nudo o conflicto. Un día los dos jóvenes se conocieron y de ahí en adelante nació un amor inseparable entre los dos. Pero al ser de comunidades enemigas, hubo gente que no miró con buenos ojos ese amor. Tenemos ya el problema. Desarrollo o resolución del conflicto. A los dos les castigaron para que no pudieran verse, pero nadie sabía que se habían hecho la promesa de permanecer juntos para toda la vida. Una noche, el joven logró escapar y fue a buscar a su compañera. Los dos huyeron hacia la loma de Pucará y sus familiares, una vez que se percataron, los empezaron a perseguir. En cuenta que empieza a desarrollarse el conflicto, ¿verdad? Los dos jóvenes estaban cansados de subir la loma y cuando estuvieron a punto de ser atrapados, el yachero de la montaña, amigo del viento, del agua y del fuego, les protegió con un hechizo. A ella le convirtió en agua, la que se regó por el valle formando una hermosa laguna. A él le dejó en lo más alto de la loma, convirtiéndole en un majestuoso lechero, el rey de los árboles de Pucará. De esta manera, el lechero y la laguna permanecen juntos cumpliendo su promesa. Una situación, ¿no? Efectivamente podemos ver que aquí el cuento popular deja una enseñanza en la cual ellos deben persistir para alcanzar lo que quieren, ¿sí?
pero también podemos tener en cuenta la parte de fantasía que existe en la cultura popular. Por ejemplo, de que el Dios les haya convertido en diferentes elementos, no es cierto, pero es lo que le hace llamativo al cuento popular, que se junta con las creencias del pueblo, del lugar de origen. ¿De acuerdo? Vamos a leer un poco, ¿sí? Características del cuento popular. Los cuentos populares son narraciones breves, sencillas e interesantes, que se han transmitido de forma oral a través de los tiempos. Por ser una narración oral, estos cuentos tienen muchas versiones. Cada narrador los recrea y adapta según sus conveniencias. Son cuentos anónimos, pertenecen al pueblo. ¿Sí? El cuento popular, a diferencia de los cuentos universales, son cortos. ¿Sí? La narrativa es bastante sencilla. ¿Sí? Y a la vez, como les mencioné, se deja de moraleja. Y se ha ido transmitiendo de tiempo en tiempo, de lugar en lugar. ¿Sí? Sin embargo, como es un cuento de forma oral, cada persona que lo cuenta lo hace a su conveniencia. ¿De acuerdo? Vamos con la estructura del cuento popular. Pero los cuentos populares representan costumbres de los pueblos, presentan valores y antivalores, tratan temas como el mestizaje, la justicia, religión, humor, entre otros. Los personajes pueden ser humanos, animales o seres ficticios. Existen personajes principales en los que cuales gira la historia. Ellos son imprescindibles. Estructura del cuento popular. Los cuentos populares tienen la siguiente estructura. Inicio. Se indica el tiempo, se describen características y se presentan personajes. Nudo. Se presenta el problema. Desarrollo. Se narran los hechos del conflicto. Se describen reacciones y sentimientos de los personajes. Y por último, el desenlace. Se soluciona el problema, se cuenta lo que sucede. En ocasiones suele ser un final feliz, pero en otras ocasiones no. ¿De acuerdo? Esa es la estructura del cuento popular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer y vamos a responder las preguntitas de aquí. ¿Cuáles son las características de los personajes que se mencionan? Por ejemplo, volvemos al texto y podemos observar que a ella le gustaba soñar que era pájaro y a él le gustaba correr como los vientos. Esas son características, ¿sí? ¿Cuáles son las características? A ella le gustaba soñar que era pájara y a él le gustaba correr como él. Bien, ¿de acuerdo? En un mapa de secuencia escribe inicio, desarrollo, desenlace del cuento leído. Como podemos observar, incluso ya se encuentra aquí, inicio, nudo, desarrollo y desenlace. Pero como obviamente el espacio es bastante corto, vamos a realizarlo en pocas palabras. ¿De acuerdo? Y por último, en cultura valorativa. Obviamente eso ya es opinión de ustedes, ¿sí? Tus opiniones sobre el cuento, ¿qué elementos parecieron interesantes? Por ejemplo, el luchar por algo que ellos quieren, el no rendirse, ¿verdad? Podría ser. ¿De acuerdo? Ese es el tema de el día de hoy. Vamos la siguiente. Vamos a empezar con el tipo de narrador. Pero esta vez solo nos orientamos hasta el cuento popular. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden, cualquier duda nos hacen llegar y por favor cada vez se les envía la invitación a la clase. Así que por favor ingresar y registrar alguna novedad por el chat. Saludos chicos y un excelente día. Hasta luego.